En este video vamos a ver el concepto de fuerza neta o fuerza resultante. No importa el nombre, es lo mismo. La fuerza neta o fuerza resultante de todas las fuerzas es lo que se conoce como la suma vectorial, o se obtiene como la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, si sobre un cuerpo actúan tres fuerzas, como muestra acá, la fuerza neta o resultante es la suma de todas esas fuerzas actuantes sobre el cuerpo. Esta ecuación tiene puntitos porque pueden haber más fuerzas actuando. Pueden haber 15, 20, 100, 200. Entonces la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. En la imagen de la derecha lo que ven son dos grupos de niños jugando a cinchar la cuerda. Y hay una cuerda con un nudo, entonces unos hinchan para la derecha, que son los que hacen la fuerza F1, otros hinchan hacia la izquierda, lo que hacen la fuerza F2. Entonces, si el nudo se queda quieto, es porque la suma de esas dos fuerzas actuantes van a tener que tener el mismo módulo para que ese nudo, su fuerza neta, ¿sí?, la suma de las dos, me dé 0, y en ese caso lo voy a asociar a que ese nudo no se mueve ni hacia la derecha ni hacia la izquierda y ninguno está ganando, van empatando. Entonces, el concepto de fuerza neta es la suma de todas las que actúa. Y entonces sería aquella fuerza sola, esa suma que realizo, es aquella fuerza que actuando sola produciría el mismo efecto que todas las demás actuantes sobre el cuerpo. Esa es la idea de fuerza neta. Entonces, otra forma de escribir eso es que en vez de escribir como F1 más F2 más F3 más F4 más F5, 6, 7, 8, se puede escribir como fuerza neta es la sumatoria de la primera fuerza igual 1 hasta la enésima. Por ejemplo, en este caso sería n igual 3. En el caso de la cuerda sería n igual 2, porque son dos fuerzas nada más. Es una expresión nada más, se puede usar cualquiera de las dos. Pero la escribo por las dudas que aparezcan por ahí, que aparecen. Bien, después me pide una actividad para resolver, en que dice que discute el valor de la fuerza neta en distintas situaciones de F1 y F2. Entonces, si miramos la imagen de arriba a la derecha, si F1 es mayor que F2, la fuerza neta va a ser hacia la derecha, y entonces significa que los niños de la derecha le están ganando a los de la izquierda. Si la fuerza F2 es mayor que F1, los niños de la izquierda, le están ganando a los de la derecha, y entonces la fuerza neta, como F2 es mayor que F1, va a ser hacia la izquierda. Y como ya había comentado, en el caso de que sean de igual módulo, el nudo no se mueve hacia ningún lugar, ninguno estaría ganando, y entonces ahí está bien claro que la fuerza neta es 0. Porque si bien ambos grupos de niños están haciendo fuerza sobre la cuerda, como no se mueve, implicaría que la fuerza neta es 0. Después un comentario extra que como la fuerza neta se obtiene como la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan, la fuerza neta podría ser 0 aunque esté sumando. Por ejemplo, en el caso de que F1 sea de igual módulo que F2, la fuerza neta sería 0, aunque actúen fuerzas sobre esa cuerda. Bien, y acá lo que tenemos son dos ejemplos, para que los miren, pero los comento. La idea es que hay dos manos actuando sobre un carro, y entonces uno hace una fuerza de 100 newtons, el otro hace una fuerza de 80 newtons. Y en ese caso la fuerza neta me va a quedar la suma porque ambas van dirigidas hacia la derecha. Se suma con las magnitudes escalares, por lo tanto 100 más 80 me daría 180, que es lo que muestra acá. Y por otro lado, si tengo un carro como la segunda situación, en que actúan fuerzas para el lado contrario, en que la fuerza hacia la izquierda es mayor que hacia la derecha, una de 100 newton y la otra de 80, en este caso como las fuerzas actuantes son en sentido contrario, lo que se hace es restar los módulos. Por lo tanto me quedaría 100 newton, que es la fuerza hacia la izquierda,
menos los 80 newtons, que es la fuerza hacia la derecha, me estaría dando que la fuerza neta es de 20 newtons. Y acá queda claro con estos dos ejemplos que depende de cómo estén ubicadas las fuerzas, a veces se suman como escalares y a veces se restan, aunque sea siempre una suma vectorial. Y lo que voy a hacer ahora es el ejemplo 21.7, ¿sí? de esa situación, y va a quedar para ustedes el ejercicio 21.8. El ejercicio 21.7 me da esta imagen que está aquí, en que tengo a dos personajes, Marcos, que es el hombre, y Natalia, que es la mujer. Ambos ejercen una fuerza de 400 newton. Si miramos la imagen, Natalia, que es la que está aquí, realiza una fuerza horizontal y hacia la derecha, mientras que Marcos, que es el que está abajo, realiza una fuerza hacia arriba y vertical. Acá yo las representé, tomé el punto como la caja. Y lo que me pide que averigüe la fuerza neta. En este caso, por definición de fuerza neta, la fuerza neta es la suma vectorial de la fuerza que hace Marcos más la fuerza que hace Natalia. Esa es la definición de fuerza neta, la suma vectorial. El tema es que en este caso, como no están en el mismo sentido ni en sentido contrario, que en un caso se sumarían y en otro caso se restarían, esta suma vectorial lo que se hace es un paralelogramo. Y la fuerza que me quedaría, la fuerza neta, es en diagonal. Y esa es la fuerza que quiero averiguar. En este caso, hay varias formas de hacerlo. Uno por método paralelogramo a escala, pero acá quiero mostrar el método matemático de cálculo. Que tomando cualquiera de los dos triángulos, elijo este. El triángulo que se forma es rectángulo. Entonces puedo aplicar lo que se conoce como teorema de Pitágoras. Que lo que dice básicamente que si yo quiero hallar la hipotenusa, que en nuestro caso es la fuerza neta, se hace que la hipotenusa al cuadrado es un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, en nuestro caso, eso sería que la fuerza neta, el módulo de la fuerza neta, que es lo que quiero averiguar, sería la raíz cuadrada, paréntesis. La raíz cuadrada es porque como acá está en un cuadrado, yo para que quede la hipotenusa y no la hipotenusa al cuadrado, tengo que aplicar raíz cuadrada a todo. Y por eso hay que poner paréntesis acá, es importante. En la calculadora hay que poner ese paréntesis. Entonces me quedaría la raíz cuadrada, por esto último que dije, de 400 newton al cuadrado más 400 newtons al cuadrado. Cierro el paréntesis y aplico raíz. De esa manera saco esta imagen porque ya ahora no me sirve. Me quedaría una fuerza neta cuyo módulo es lo que dé esa operación. Calculadora en mano, raíz cuadrada, paréntesis, 400 al cuadrado más 400 al cuadrado. Cierro paréntesis, 566. Así que la respuesta es que esta fuerza, esta diagonal, que es lo que quiero averiguar, es 566 newton. Y ahí tengo la respuesta a la pregunta que me hacían, que cuánto valía la fuerza neta, que es en esta diagonal. La parte B del ejercicio me pide que halle de nuevo la fuerza neta, pero si ambas fuerzas están actuando hacia la izquierda. De nuevo tendría que la fuerza neta es la suma de ambas fuerzas, la misma expresión que antes, la fuerza de Marcos más la fuerza de Natalia. Pero en este caso, si yo represento ambas fuerzas, van a ser dos fuerzas. Van a ser dos fuerzas que son las dos horizontales y hacia la derecha. Bueno, espero que se noten ahí que son dos. Una es la de Marcos
y la otra es la de Natalia. Y entonces la fuerza neta en este caso, como ambas van para el mismo lado y en el mismo sentido, las dos son horizontales y hacia la derecha, la fuerza neta en este caso se calcula simplemente haciendo la suma de 400 newtons más 400 newtons. O sea que me estaría dando una fuerza neta de 800 newtons. Este es el resultado, y si la tengo que representar es el doble que una de ellas. Así. Y ahí hallé la fuerza neta, que es la parte B. La parte C es una pregunta, me pregunta si esta situación demuestra si la fuerza neta es un vector. Y la respuesta es que sí, porque ante dos fuerzas que son iguales de 400 newton ambas, los resultados de las fuerzas me va a dar o 576 newton si están perpendiculares, o 800 newton si las fuerzas están en el mismo sentido. Entonces la suma inicial planteada por la definición de fuerza neta como suma de todas depende de la ubicación que tienen. Entonces sí, la respuesta es que sí demuestra ser una magnitud vectorial la fuerza. Si fuera una magnitud escalar, la suma siempre daría 800, por ejemplo. Hago un ejemplo de 800. Si fueran 400 gramos y 400 gramos, que son magnitud escalar, que sería la masa, en todos los casos que yo sume ambas masas me va a dar 800 gramos. Acá no estamos viendo eso. Acá me va a dar diferente, depende de la ubicación. Bueno, y suerte con ese ejercicio que les dije.